Sofía son unos niños de 4 años. Ellos estaban jugando en el patio de su jardín. Esto sucedió en Trujillo. Sofía se cayó contra el suelo y se chancó fuertemente su cabeza. Y al ver que Sofía se cayó, Mateo reaccionó y se raspó su rodilla al correr hacia ella. Evaluación primaria. Vías aéreas. Podemos observar que Sofía llora pero respira sin dificultad. Sus vías aéreas están permeables. Respiración. Su respiración es regular. Su circulación es pulso normal y no hay sangrado externo significativo. Su estado neurológico. Inicialmente lloraba mucho, pero luego la pudimos calmar y se le observa algo desorientada y somnolienta, pero no presenta vómitos, que es una buena señal de que todo está bien. Evaluación secundaria. En la parte de la cabeza podemos apreciar un chichón en la parte frontal, pero no hay pérdida de conocimiento. Seguimos tocando para verificar que no haya dolor en otra zona. Nos dirigimos a la parte del cuello y nos podemos dar cuenta que no hay deformidad aparente. Luego procedemos a dirigirnos a la parte del tórax, que no hay dificultad respiratoria. En el abdomen está blando, sin dolor a la palpación. Ahora procedemos a ir a la parte de las extremidades y podemos notar que no hay lesiones aparentes. Entonces nos damos cuenta que el golpe solamente afectó la parte de la cabeza. Compañeras, mis buenas tardes. En esta oportunidad nos toca hablar sobre los cuidados necesarios del golpe de cabeza. Un golpe en la cabeza puede ser una lesión leve o grave, dependiendo de la fuerza y la zona afectada. Las causas incluyen caídas, accidentes, deporte, agresiones. Los síntomas pueden variar desde el dolor de cabeza, mareos, náuseas, hasta la pérdida de conciencia. Es importante prestar atención a los signos de alarma, como vómitos persistentes, somnolencia excesiva, dificultad para hablar, pérdida de memoria, sangrado por la nariz o oídos. Estos pueden indicar una lesión grave en el cerebro, como una hemorragia interna también. El tratamiento dependerá de la gravedad. En casos leves, hay solamente un reposo y una observación entre las 24 y 48 horas. En casos graves ya requiere una atención médica urgente, ¿no? Y en muchos de los casos alguna cirugía. Siempre se recomienda consultar a un especialista de la salud para que pueda detectar estos signos de alarma, especialmente si vemos que hay signos preocupantes. Un golpe en la cabeza no se debe tomar a la ligera. Hay una detención temprana y atención para poder prevenir estas complicaciones. Si uno tiene una contusión en la cabeza después que esté visto el especialista, o si es muy leve también, hay que tener los cuidados necesarios, como por ejemplo tener un descanso, evitar actividades físicas, dormir bien, aplicar frío local si solamente es una pequeña contusión en la cabeza, analgésicos suaves como de repente podría ser un paracetamol, siempre y cuando la lesión hubiera sido leve. Evitar mucho las pantallas, las lecturas, para así no esforzar tampoco el cerebro, ¿no? No forzar durante las 24 o 48 horas para ver si es que la persona no tiene alguna reacción debido al golpe, ¿no? No hay que dejar solo al paciente que ha tenido una contusión para ver cómo va evolucionando y de acuerdo a eso tener una detección temprana de algo más grave. Siempre se recomienda, en todo caso, ver a un especialista de la salud para poder estar tranquilos y así evitar cualquier complicación en el futuro. Bueno, también seguimos con el cuidado sobre una herida en la rodilla, los cuidados necesarios. Una herida en la rodilla es una lesión común, especialmente en los niños. Siempre ocurren por caídas, por golpes, de repente por algún accidente, algún corte también que pueda ser casero en casa, en algún jardín, algún parque. El tratamiento adecuado es fundamental para evitar infecciones y favorecer una buena cicatrización. En las causas comunes tenemos caídas, golpes, objetos punzantes o cortantes,
Y los primeros auxilios que debemos tener son limpieza siempre la herida con agua, jabón, desinfección con algún antiséptico, detener el sangrado, que es lo más importante, ¿no? Con alguna gasa estéril, cubrir la herida con algún opósito limpio. Los cuidados posteriores ya dependerá de nosotros también para que la herida no se infecte. Cambiar el vendaje siempre diariamente, mantener la herida seca y limpia. Observar que no haya signos de infección, eso es muy importante, ¿no? Cuando es el accidente grave, cuando es pequeño y lo podemos controlar en casa y vemos que la herida no tiene ninguna parte de enrojecimiento que se pueda infectar, está bien, lo podemos cuidar en casa, pero cuando ya nos damos cuenta que de repente la infección está avanzando o es ya con pus o con algo, tienen que acudir al médico, ya no lo podríamos controlar en casa. Entonces, cuando la herida ya es muy profunda, ¿no? O grande, cuando hay presencia de pus, de fiebre, debemos acudir a un especialista de la salud para que él nos pueda dar el tratamiento indicado, ¿no? Siempre, bueno, en caso de los pequeños, ellos no tienen mucha la conciencia de cuidarse de repente, pero siempre hay que tener algunos tipos de cuidados en usar protección para cuando practicamos deportes, tener al día. Muy importante, tener al día la vacuna antitetánica, que es muy importante porque a veces nos podemos cortar con algún objeto que está oxidado, algún clavo que está ya también viejito y que nos puede crear esta infección del tétano, ¿no? Que es muy peligrosa. Y tener mucho cuidado a veces cuando caminamos en terrenos, inclusive en la playa. En la playa hay que tener mucho cuidado porque hay gente que cuando hay fogatas o cuando tienen algún evento en el mar, en la playa, en la arena, dejan agujas, dejan vidrios, dejan basura y a veces uno se va a caminar y no se da cuenta y se puede pinchar, ¿no? Que ya también ha ocurrido en algún familiar acá, que yo vivo cerca de la playa, que ha tenido que ir inmediatamente al hospital para que le pongan la vacuna antitetánica porque se pinchó con una aguja y no sabíamos qué procedencia tenía. Entonces hay que tener siempre los cuidados, hay que estar siempre pendientes para poder controlar este tipo de lesiones, ya sea en la cabeza, ya sea en la rodilla. Muchísimas gracias. A continuación presentamos el caso de Mateo con una herida en la rodilla. Vías aéreas. Mateo llora pero respira con dificultad. En la respiración podemos notar que es una respiración regular. En la circulación, su pulso está normal y su estado neurológico es alerta aunque llora por el dolor. Evaluación secundaria. Bueno, en la evaluación secundaria tenemos a la cabeza sin lesiones, el cuello sin lesiones, el tórax sin lesiones, abdomen sin lesiones, extremidades, tenemos herida abrasiva en la rodilla con sangrado leve.